Por la tarde, como que somos libres también por la tarde. Ahora, era una oportunidad de las parroquias que cuando están allí en recreo, el instituto de teología, porque bien. Sí, esperando que estemos aquí en el hospital. Okay. Estamos aquí, salimos allá. Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? No sé si empezamos un cuarto de hora, voy a pedir a Maíz. Sí. Un poquito. Mírale. Sí. Usted me dirá cuando quiera podemos empezar. Y tengo el honor de presentar a la profesora Siubalin, profesora emérita de la Universidad de Barcelona y fundadora y codirectora del Centro de Estudios Australianos de la misma universidad. Desde 1990, su trabajo se ha centrado sobre todo en los estudios sobre los deportados transportados a Australia de todo el mundo. Sus publicaciones son muchas sobre el área de estudios australianos y sobre todo de los deportados en particular. Actualmente está escribiendo 6 biografías breves y una muy larga, más amplia, de Helen McGee. Paralelamente ha empezado una nueva línea de investigación sobre los derechos humanos y como miembro del grupo de investigación de Dalit de la Universidad de Lleida, y la sua última partecipazione nel progetto europeo Sea4Age. Esta está nel contesto della recopilación de experiencias orales y realidades sobre las mujeres a partir de los años 70 de edad. Ha publicado mucho, entonces no me queda más que darle la palabra. A usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Gracias en primer lugar al consejero de Cultura de Galicia por haberme invitado y es un honor estar aquí. Gracias también al doctor Ramón Maíz, que ha sido incansable al organizar este simposio. Quiero empezar reconociendo los pueblos aborígenes de Australia y del estrecho de Torres y sus tierras. I'd just like to say that in English. I wish to begin by acknowledging all the Indigenous people of Australia, their lands, and the Torres Strait Islanders and their lands. Voy a hablar sobre el conflicto entre los invasores británicos y la cultura aborigen y lo que sucedió después. Evidentemente, lo que hemos oído hoy, lo que sabemos de don Rosendo Salvado, era un hombre adelantado de su tiempo
Y de lo que yo voy a hablar, él evidentemente hubiera estado muy, muy horrorizado y apenado. Voy a hablar en primer lugar de la cultura, por rasgos generales, de los pueblos indígenas de Australia. Lo siento, mi castellano lo estoy perdiendo después de 46 años, debido al hecho de que hablo en inglés todo el día y sueño en inglés también. Muy bien, esto es un mapa que demuestra todas las culturas y lenguas aborígenes en Australia. Como podéis ver, estamos mirando un país multicultural, mucho antes de que llegamos nosotros, miles de años antes de que llegamos nosotros. Algunos, como dijo el profesor Chipilone ayer, evidentemente hay partes de estas culturas donde 2 o 3 o 4 grupos de aborígenes sus tierras lindaban, pues que se solapa algo de las culturas y de las lenguas. Entonces, la sociedad y vida de los pueblos indígenas de Australia, muy brevemente, antes de llegar nosotros, antes de invadir el país. Eran cazadores y recolectores, y como sabemos, con todos los pueblos cazadores y recolectores, los hombres cazaban, las mujeres recolectaban. Por lo tanto, eran nómadas y se movían libremente por sus tierras. Utilizaban el fuego como parte de labrar la tierra, si quieres, de cultivar la tierra. ¿Por qué? Porque al utilizar el fuego muy controladamente, los animales salían despavoridos de las llamas y les podían cazar. Pero también esto ayudaba a que las plantas y los árboles renacieran y los propios animales se podían volver a disfrutar alimentándose de estos brotes jóvenes de la naturaleza. Utilizaron de manera muy racional la tierra, cazaban y recolectaban solo lo que necesitaban para sobrevivir, nada más. O sea, no explotaron la tierra a tope. Siempre cuidaban muchísimo los recursos que les ofrecía la tierra para poder subsistir. Su organización social eran lo que nosotros llamamos, desde un punto de vista antropológico, clanes y subclanes, no tribus. Porque con la palabra tribu nosotros pensamos que hay un solo jefe. Pues no, había un consejo de la gente mayor que se encargaban de vigilar que las leyes se cumplían, que las familias pues vivían según las leyes ancestrales. He puesto guerreros con interrogantes porque no eran guerreros en el sentido, por ejemplo, de los maorís o en el sentido, por ejemplo, de los indios de América del Norte. Evidentemente no vivían sin fricciones entre sus propias comunidades y con las comunidades colindantes, pero normalmente estos se solucionaban a través del consejo de los mayores y si hubo un asunto grave que había sucedido, pues normalmente lo que pasaba es que las dos personas se enfrentaban y luchaban, pero no eran guerreros como pensamos de los nativos de Norteamérica, por ejemplo. Y esto es un punto muy importante porque tardaban bastante en entender que lo que les venía del hombre blanco era guerra. Era que nosotros íbamos a apoderarnos de sus tierras y de hecho la única guerra que se llama la Guerra Negra que sucedió en Tasmania. Más adelante, cuando habíamos ya invadido y nos habíamos asentado bien, aprendieron muy rápidamente las estrategias de lo que yo llamaría una guerrilla. Ataques por sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera.
Llegamos, prefiero decir invadimos, en 1788, la primera flota con los convictos y los administrativos y los militares. Y utilizamos dos terminologías muy convenientes para nosotros. Uno, terra nullius. Terra nullius, como sabemos, quiere decir tierra de nadie. Y según las leyes internacionales de la época, esto quería decir que quien llegara lo podía coger, porque no pertenecía a nadie. Evidentemente era muy conveniente invocar esta ley, porque hacía que los aborígenes no existían, la tierra no les pertenecía. Y el segundo, el término mismo de aborigen, todos somos aborígenes, de algún lugar, de donde procedemos. Si pensamos en el colonialismo británico, por ejemplo, Norteamérica, otra vez, como un ejemplo, nosotros llamábamos a todos los tribus por sus nombres, Apaches, Sioux, Pienois, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Australia dijimos aborígenes. Es casi como decir ningún nombre. No nos molestamos en aprender los diferentes nombres de los grupos. Esto vino mucho más tarde. Evidentemente estoy generalizando. Había gente que sí que se preocupaban de aprender, como Rosendo Salvado, de los aborígenes de Australia. Pero la actitud general era esta. Y era una terminología muy conveniente, porque empezaba a hacer invisible al aborigen. Todos sabemos la fragilidad de una cultura oral cuando se enfrenta con una cultura que tiene muchísimo poder, muchísima ansia de tierra, un imperio muy grande. Y entonces aquí lo que encontramos enfrentado es lo ancestral versus la modernidad británica materialista y protestante. Y protestante es importante porque la ética protestante era que la tierra no podía ser yerma, la tierra tenía que labrarse y hacer producir. El hombre se reconocía por sus obras, según la religión anglicana en particular. Percepciones colonialistas de los indígenas. Pensábamos que realmente no tenían nada que nosotros queríamos. No tenían artefactos que podíamos apreciar, como el jade de los maorís, o arte que podíamos entender. No tenían nada que nosotros apreciábamos. Y pensábamos que eran el último eslabón entre lo animal y el ser humano. O sea, cada vez estamos poniendo el aborigen más y más abajo y más invisible. O sea, una raza inferior, y ya hemos hablado mucho de esto, condenado a extinguirse. El problema fue que no se extinguieron, gracias a Dios. ¿Por qué se diezmaron tan rápidamente? ¿Por qué murieron tantos tan rápidamente? Hay varias razones. Enfermedades contra lo cual no tenían un sistema inmunológico desarrollado, como por ejemplo la tosferina, la varicela, todo. No tenían un sistema inmunológico que lo podía resistir. La expulsión de sus tierras. Esto también les llevaba a la muerte, por razones que veremos más adelante. Matanzas. Llamámoslo como sea, hubo matanzas y hubo asesinatos pues, por parte de granjeros pues, individuales de aborígenes. Y un genocidio físico, ¿vale? Y cultural. Porque si quieres hacer desaparecer un pueblo, una manera de hacerlo y muy eficaz, sobre todo cuando esta cultura es oral, es minar su cultura. No dejarles hablar la lengua, no dejarles tener contacto con su cultura, meterlos totalmente en nuestra cultura e intentar erradicar lo suyo. Sus culturas y creencias. Tengo que decir aquí, Paul, que eres tú que realmente tendrías que hablar de esto. I really need to say that Paul should actually be talking about this because, of course, he's an Indigenous
person. Si me equivoco, me corriges. ¿De acuerdo? Sus culturas y creencias. El tiempo de los sueños no tiene nada que ver con soñar. Es una terminología que nosotros hemos intentado, desde nuestra lengua, traducir. Primero, el concepto de tiempo, que nos será bastante familiar si pensamos en, por ejemplo, el concepto budista. El pasado, el presente y el futuro, tenemos aquí el estrella que conecta los tres, todo coincide en el presente. No tenían un concepto lineal del tiempo, sino que lo que pasaba en el pasado afectaba el futuro, el presente y el futuro. Lo que yo hacía en mi presente afectaba el pasado y afectaba el futuro, y con el futuro pasaba exactamente lo mismo. La creación del mundo, según las creencias aborígenes. En un principio se imagina una tierra plana. Debajo de esta tierra hay unos seres en forma embriónico que están dormidos. Un día se despiertan, suben a la superficie. Las fechas son aleatorias, no quieren decir absolutamente nada, pero era mi manera de intentar ponerlo gráficamente. Llegan a la superficie y crean todo lo que hay sobre la tierra, inclusive el hombre y la mujer, los seres humanos. ¿De acuerdo? Todo, lo animado, lo inanimado. Por lo tanto, crearon el principio de lo que podríamos llamar la historia de los pueblos aborígenes. A medida que se iban viajando por la tierra, iban cantando historias, contando historias de la propia creación, y estas historias son las historias ancestrales que han pasado de generación en generación durante miles y miles y miles y miles de años. ¿Qué pasó después? La metamorfosis de los espíritus ancestrales en la tierra. No desaparecían, no. Se convirtieron, por ejemplo, en lugares sagrados, sitios donde había agua, rocas, sitios de río, siempre están presentes. La comparación quizás que tenemos más parecido con nuestra cultura es el panteísmo. Siempre los espíritus ancestrales estaban presentes en la tierra. La tierra era sagrado. El hombre, su deber era cuidar la tierra, no poseer la tierra, como veremos después. Puse este dibujo porque los colores me recuerdan, los colores no solamente de la bandera aborigen del continente, pero también me recuerdan bastante los colores de Australia, según donde va, sobre todo en el interior. O sea, la creación de lugares sagrados y la creación de las leyes que van a regir el pueblo aborigen, los pueblos aborígenes a lo largo de miles de años, y las leyes que han de obedecer. Y esto es lo que se transmite durante miles y miles de años, de generación en generación. Son los guardianes de la tierra. Algo que para nosotros es muy difícil entender. O sea, no poseían la tierra, eran los guardianes. Los espíritus ancestrales dieron la tierra para que se cuidara, no para que se poseía. Llegamos nosotros con nuestra idea de posesión. Y lo primero que hicimos en cualquier sitio que fuimos, no solamente en Australia, era construir vallas que demostraba que esta tierra es mía. Y esto es algo absolutamente encontrado en conflicto con las creencias de los aborígenes. Quiero enseñar ahora un clip de una película que se llama One Night the Moon. Brevemente resumo la historia. Este es un granjero que vive en la frontera casi de la tierra descubierta con su mujer y su hija. Cada noche le cantan una canción que es One Night the Moon.
La niña es chiquitina y una noche se despierta, ve la luna y sale de la casa y se pierde entre las rocas. Y hay que buscarla. Entonces viene la policía local y todos los granjeros de los alrededores a ayudar a buscar a la criatura. ¿Qué pasa? El padre, que tenéis aquí en pantalla, dice: en absoluto quiero un rastreador aborigen en mi tierra, porque la policía ha traído un rastreador aborigen a ayudar a buscar a la niña. Está basado en hechos reales. Y entonces, cuando inician la búsqueda, lo primero que hacen él es: este hombre no lo quiero en mis tierras, las tierras me pertenecen a mí. Esta es una obra cantada y oirás el aborigen cuando empieza a cantar que dice: esta tierra soy yo, no esta tierra es mío, en absoluto. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Socorro. ¡Ah! ¿Alguien puede ayudar, por favor? Ya, creo que ya... A ver si funciona ahora. Sí. La tengo fuera. Sí, la tengo fuera. Vale. Una pena. Lo siento, problemas de la tecnología, como siempre. ¿Te has sacado aquí? ¿Es este? Ah, no, ese es el jefe. ITC. Es este. Vale, vamos a Santiago. Vamos a Santiago final. Vamos al PowerPoint. Sí. That's my daughter out there. I'm not having some darky leading the search. Excuse me, sir. This is Albert's country. He knows his land. Last night. Now listen here. No blacks on my land. This is my property and I'm calling the shots. Let's get going. Get the black tracker off the property. And Sarge, this mob's going to walk all over every track we got. All right, man, form up in the line. I'm not going to do this. Hey, come on, you two. You're out with the men now, all right? This land is mine, all the way to the old fence line. Every break of day, I'm working hard just to make it pay. All right, break it well apart. This land is mine. Yeah, I signed on the dotted line. Campfires on the creek bed. Bank breathing down my neck. They won't take it away. They won't take it away. They won't take it away from me. Hup! Gentlemen. This land is me, rock, water, animal, tree. They are my song, my beings here where I belong. This land owns me from generations past to infinity. We're all... Lo
que acaba de decir es esta tierra, no que esta tierra me pertenece, esta tierra es mi dueño, que es un concepto totalmente encontrado con lo que está diciendo el granjero blanco. Al final de la película la niña muere y el que la encuentra evidentemente es el buscador, rastreador aborigen, y el padre se suicida. Entonces, la cultura tradicional de los aborígenes, como he dicho, era oral. ¿Cómo se pasaban las historias ancestrales y las leyes a los pueblos? Pues a través de pinturas rupestres, a través de canciones, a través de bailes, a través de... Las madres tenían una cosa que se llamaba storyboards, que es una madera en lo cual está pintado una historia ancestral y lo contaban a los niños. Hay que pensar que en la cultura aborigen hay rituales y historias ancestrales que pertenecen a las mujeres solamente, los hombres no pueden participar, lo mismo para los hombres, y luego hay los rituales y ceremonias comunes en lo cual están presentes tanto hombres como mujeres. También es muy importante, nosotros evidentemente cuando llegamos a Australia pensábamos que esto era pura decoración, no lo es. Es pintura corporal, sí, pero forma parte de las historias ancestrales. No es una decoración, es parte de la cultura y transmite una historia ancestral que acompaña el baile. Iba a enseñar, lo voy a pasar o lo pongo. ¿Tengo tiempo de poner un...? Sí. Vale, mira. Sí, estoy otra vez con lo mismo. Otro vídeo. Salimos afuera. No. En este vídeo lo que habéis visto es no solamente el baile, pero también un instrumento que ya se conoce en todo el mundo, que es el yidaki, o lo que llamamos el didgeridoo. Como he dicho, los bailes, la pintura corporal, todo es la historia ancestral, representando las historias ancestrales de los aborígenes. Hay que pensar que las ceremonias secretas, las ceremonias secretas y las historias de los espíritus ancestrales eran secretas. Y cuando llegamos, nosotros primero que no apreciábamos su cultura para nada, evidentemente estas ceremonias no los podemos asistir a nosotros, al menos que nos invitan, cosa que es muy, muy raro, porque son secretos, pertenecen a ellos y se consideraría, si nos infiltrábamos para verlo, una brecha muy importante en los protocolos de los aborígenes. Abajo, abajo, abajo.
Otra forma de arte que nosotros tampoco podíamos entender hoy en día, en el siglo XXI, estamos acostumbrados a ello, una forma de transmitir estos códigos y estas historias y leyes, etcétera, ancestrales, eran aquí un grupo de mujeres que están dibujando en la arena. Estos dibujos son ancestrales, evidentemente si los tenemos aquí en una fotografía no son sagrados, pero esta es una forma, porque cantaban mientras que dibujaban en la arena y los niños así aprendían todo lo que necesitaban saber para salvaguardar la tierra y para obedecer las leyes ancestrales. Esta es una pintura moderna, evidentemente. O sea, los artistas aborígenes ahora están utilizando todos los materiales que utilizamos los artistas modernos. No sé interpretarlo, ni intento interpretarlo, pero evidentemente es un desarrollo más allá de lo tradicional. Esta mujer se llama Truganini. Se suponía, el gran mito, era que era la última mujer aborigen, o la última aborigen de Tasmania, porque nos convenía mucho decir, hemos erradicado a los aborígenes en Tasmania y vamos a erradicarlos en el continente también. No es verdad. Lo que hicimos era, después de la Guerra Negra, era sacar a los aborígenes de sus tierras en Tasmania y llevarlos al continente o a islas colindantes. Por lo tanto, esta mujer no es, ni era, la última aborigen de Tasmania, y hoy en día en Tasmania, gracias a Dios, los pueblos indígenas han vuelto. Voy a moverme muy rápidamente a finales del siglo XIX y principios del XX, la teoría de la eugenesia. Puesto que los aborígenes se resistían y no desaparecían como nos hubiéramos gustado, se inventó y se utilizó la teoría de la eugenesia, que todos sabemos lo que es, supongo. Bueno, lo voy a explicar brevemente dentro de un momento. Pero para que esto funcionaba necesitábamos tener controlado la población aborigen y necesitábamos que controlábamos también con quién se casaban, porque consiste este dibujo, esta fotografía que veis aquí, en separar los niños mestizos de sus padres e intentar que se casaran con hombres blancos o aborígenes de piel muy clara. La teoría era de que, por ejemplo, esta es la madre ya mestiza, esta es que se casó con un hombre blanco, esta es la hija, otra vez mestiza, que se casa con un hombre blanco y el resultado final se suponía sería, y aquí veis la fotografía, es este niño ya se supone con todos los genes aborígenes ya erradicados. Aquí abajo tenéis una fotografía de estos niños que fueron recogidos en Nueva Nursia y esta es la visita del gobernador. Podemos pensar que Nueva Nursia estaba en complicidad con este intento otra vez de erradicar a los aborígenes. Ninguna misión en Australia tenía la posibilidad de decir que no. Había que acoger a estos niños y supuestamente darles una educación. Las mujeres fueron destinadas a las tareas domésticas y los chicos educados para trabajar en el campo, etcétera, etcétera. La educación normalmente era muy básica. Otra vez voy a ver si lo puedo hacer yo. Esto es un clip de una película que se llama The Rabbit Proof Fence, La generación robada. Es una historia real de 3 niñas aborígenes y su madre y abuela y tía
Y este es el momento en el cual viene el representante de la ley para llevar las niñas y llevarles a miles de kilómetros de su casa a the Moore River Settlement. Hurry up. For the three girls, Maud! I'll bring them up at Blackfellas camp. No, it's mine! It's mine! It's the law, Maud. No! God, they say it. No, Mum! Order them now! The Neville's ordered. One inch, and we'll lock your mother up. Neville's their legal guardian. One of the ones. You sit up and you stay. I got the papers, Maud. No, saying it. Don't move. Nothing you can do here, old girl. Nothing you can do. Creo que no hay que decir nada después de ver aquello, ¿no? Eran miles de niños que fueron llevados, robados de sus padres, de sus familias, de su pueblo. Desde más o menos principios del 19 hasta más o menos 1970. Quiero decir que cuando yo fui al colegio en Inglaterra y estudié Australia como asignatura obligatoria de la Commonwealth, jamás me contaron nada de los pueblos indígenas, no solamente de Australia, sino de Canadá, Nueva Zelanda, jamás. Esta historia la aprendí a través de la doctora McDermott en sus clases en la Universidad de Barcelona. Esto también dice mucho de cómo nosotros no queríamos en Inglaterra que se supiera lo que había pasado cuando invadimos Australia y otros países y las consecuencias posteriores. Paso ahora al siglo XX a unas fechas muy importantes. 1967 hay un referéndum en Australia para ver si el pueblo no indígena está de acuerdo en dar el derecho de ciudadanía a los aborígenes. Y hubo una respuesta de sí masivamente. Y hay que pensar, cuando estoy contando estas historias, no todo el mundo actuaba así contra los aborígenes. Había mucha gente que pensaba que había que salvaguardar la cultura, ayudarles como podían, etcétera, etcétera. Pero el pensamiento general invasiva era lo que estoy contando. Pero en 67
sí, son ciudadanos de Australia. Esto va paralelo al movimiento en Estados Unidos de los derechos para los afroamericanos. El 3 de junio de 1992, el caso Mabo. Eddie Mabo llevó al tribunal la petición de la devolución de sus tierras. El caso duró unos 10 años y en 1992 el Corte Supremo de Australia le dio la razón, pero más importante aún, dictaminó que Australia jamás había sido terra nullius, jamás. Y esto era volcar la tortilla dramáticamente. Y a partir de ahí, muchas cosas buenas han sucedido. En el 97 tenemos la Comisión Australiana de Derechos Humanos que publica sobre la generación robada, después de mucha investigación, un documento que se llama Bringing Them Home, llevarlos a casa. Este es un hito en la historia de las relaciones indígenas con el resto de Australia. Y es algo muy importante, haya pasado lo que haya pasado después, haya sido eficaz o no este informe y lo que pasó después. Es muy importante porque marcaba la preocupación por los derechos humanos en Australia y fue copiado más tarde, o utilizado como un modelo más tarde, en Canadá, por ejemplo, y en cierto modo por Estados Unidos también. En 2008, el entonces primer ministro, Kevin Rudd, se disculpó ante todos los pueblos indígenas de Australia, en nombre de todos los australianos de origen no indígena, por la historia de lo que había pasado a los aborígenes y sobre todo por los niños robados, las generaciones robadas. Y a partir de ahí empezamos a ver la devolución, la negociación de tierras a los pueblos aborígenes. Es un asunto muy difícil. Paul sabe mucho más que yo sobre esto, porque trabaja en este campo. No es fácil, pero paulatinamente se están logrando devolver los derechos sobre la soberanía de la tierra de los aborígenes, de ciertas partes de la tierra. La parte polémica, si quieres, o si queréis, es la cláusula que dice que han de demostrar que tienen un vínculo que no se haya roto con sus tierras ancestrales. Entonces uno piensa, ¿esto cómo se demuestra cuando nosotros les echábamos de su tierra? ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se maneja? Gracias. Tenemos que agradecer a Sue por esta brillante relación que es al mismo tiempo emocionante y muy verista, muy realista. Se puede decir en este caso que es algo que llega al oído, pero sobre todo llega al corazón y a la conciencia, por lo que queda que hacer de hoy para adelante. Anuncio y denuncio de hechos. Este conflict between power and ancestral cultural heritage of indigenous peoples, stolen generation, bringing them home, cuántas cosas. ¿Cómo recuperar este espacio de dignidad para estos aborígenes? Yo pienso que este simposio tiene el mérito no solamente de tratar de historia, sino de futuro. Es una reflexión para las conciencias. Entonces, no es acariciar solamente el oído de cosas lindas y bonitas, sino toca la conciencia.
y si las actas de este congreso saldrán, como me imagino, sería un primer step para las conciencias, que hace bien a la conciencia australiana en general y a la conciencia de los aborígenes, que se encuentran humanos entre humanos. El legado cultural de Salvado sirve en este contexto. Le agradecemos muchísimo otra vez a nuestra amiga por esta excelente exposición. Las preguntas posibles serán muchas y los matices en esta reflexión, pero esto daremos la palabra a todos vosotros después de la segunda relación de esta mañana. Por eso invito a la próxima relación a María Jesús Lorenzo Modia, para que venga. Necesita la mano. Pues usted puede ponerse aquí. María Jesús Lorenzo Modia es catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de La Coruña y es decana de la Facultad de Filología. Sus intereses como investigadora se centran en la literatura y la lengua inglesa de las épocas modernas y contemporáneas. Ha trabajado en distintas ediciones de trabajo, como Mary Wollstonecraft, Indicación de Derechos de la Mujer, y literatura femenina inglesa del siglo XVIII. Cabe mencionar sus intereses de investigadora orientada en los vínculos de Galicia con el mundo de habla inglesa, en particular con Australia. En esta línea ha coeditado un volumen monográfico bilingüe, galego-inglés, de la revista Antípodas en Sydney, junto con el profesor Roy Boland, titulado Australia and Galicia, Defeating the Tyranny of Distance. Moitas gracias. Eu tamén teño que expresar, evidentemente, a miña gratitude ao Consello da Cultura Galega, ao seu presidente, e aos profesores Maice e Francisco Díaz Fierros por terme invitado a participar neste simposio. A miña intervención vai tratar de presentar os traballos realizados na Universidade da Coruña en torno ao estudio da cultura e da literatura australianas que nos levaron no ano 2007 a organizar un encontro sobre Australia e Galicia que se publicou como volume monográfico, como se dixo, non da revista Antípodas. Entón, probablemente, tratáronse algúns temas que hoxe nos traen de novo a Santiago para avanzar nesta reflexión. Entón, eu o que presentarei aquí serán traballos realizados polos meus colegas María Jesús Cabarcos, polo profesor José Miguel Alonso Giraldez e por min mesma. Ben, eu quería empezar polo que se considera ao principio. Xa se sabe que houve navegantes, que houve mariñeiros galegos que iban con Magallanes, con Elcano, na era dos descubrimentos, etc. Por exemplo, no ano 1526 e 27 saiu do Porto da Coruña a carabela San Lesmes, e hai tamén con destino a aquelas terras, con destino ás Molucas, o que se chamaba antes as Molucas, e existen informacións de que hai comercio desde o Porto da Coruña coas Illas Molucas e, de feito, incluso hai unha casa de contratación de especiería que se denominaba daquela na Coruña a Casa do Maluco, no ano 1522, e hai traballos do profesor Migués da Universidade de Santiago de Compostela sobre estas cuestións. Pero non é hasta un pouco máis adiante, no ano 1606, no que chegaron diferentes navegantes, por exemplo, Pedro Fernández de Quirós,
Luis Báez de Torres, que, como saben, bueno, poden aparecer con diferentes grafías, e que foron determinantes nos descubrimentos das terras que hoxe conocemos como Australia. Quirós, del dice que é portugués, non é claro se é portugués de nacimento ou de apelido, pero evidentemente, como sabemos, estaba ao servicio do rei Felipe II, que era rei de Castela, rei de Aragón, de Milán, etc., pero tamén rei de Portugal entre 1580, foi rei de Portugal en 1598, e despois, evidentemente, seguiu o servizo da coroa española co sucesor Felipe III. Tamén houbo, nos séculos, claro, XVI e XVII, viaxeiras a Oceanía, as mulleres acompañaban a moitos dos membros da tripulación, especialmente os capitáns, etc., entre eles destacan Isabel Barreto, que é unha muller pontevedresa, de Pontevedra, a esposa do navegante Álvaro Mendaña de Neira. En diferentes expedicións, bueno, pois estiveron os dous indo para lá. Álvaro Mendaña, como se sabe, foi descubridor das Illas Solomon, das Illas Marquesas, etc. Entón, ela foi a primeira muller que estivo ao mando de un buque porque produce o pasamento do seu home, falece o seu home, chegou a Manila con Quirós, e eu do que vou tratar non é dos descubrimentos en sí, sino dos ecos destas persoas na literatura, en diferentes libros, en diferentes textos. Por exemplo, acaba de sair este ano, moi recentemente, un libro que se titula Jaque al Peón, de Francisco Núñez Roldán, que é premio de novela Ciudad de Badajoz, que é un libro que trata tan esencialmente sobre esta cuestión porque tratan da unión entre España e Portugal. Entón, neste libro trátase da correspondencia que se produce entre o mosteiro do Escorial, onde estaba o rei Felipe II, e a Rúa do Comercio en Lisboa, onde hai un personaxe denominado Cristóbal de Moura que foi o artífice da unión destes dous reinos neste momento. Entón, neste texto, podese ver, fala destes navegantes, claro está, tamén se pode ver, sobre todo, das identidades transnacionais, que neste momento eran bastante importante, que as persoas non eran únicamente dun sitio, é dicir, igual que Felipe II non era rei de España, era rei de Milán, rei de Aragón, rei de diferentes sitios, non? Ben, entón, bueno, temos toda esta brevísima viaxe pola historia de hai casi 500 anos, que temos relación con esa terra nullius ou terra incógnita que se mencionou aquí, e precisamente eu creo que este descubrimento de Australia ou este chegar a estas terras por parte de europeos anteriores a Cook é bastante descoñecida. De feito, un historiador, McIntyre, no seu libro The Secret Discovery of Australia, fala precisamente de eso, de que Australia descubriuse, pero que de alguna maneira ou foi secreto ou foi feito secreto despois no reescribir da historia. Evidentemente, todos estes navegantes escribían, enviaban relacións de sucesos, o que se conoce técnicamente como relacións de sucesos, e mandaban crónicas aos monarcas, etc. E claro, sucede que isto pasa pois en 1606, algunhas destas viaxes, e non é hasta 1770 que Cook chega a Botany Bay, ou incluso, aí chega a outra zona, en Botany Bay en 1788. Ben, tamén sabemos que un dos viaxeiros máis ilustres foi salvado posteriormente, que chega a Perth en 1846, que funda unha comunidade, como todo o mundo sabe aquí, que tal, probablemente no período que el chega, como xa se mencionou, os colonos trataban os aborixes creando unha sorte de escravitude, el ten unha visión diferente para basear os principios do que el funda nunha comunidade, para que os aborixes poidesen ter unha formación, con esa idea decimonónica que había, que pode estar relacionada co que menciona Mario Vargas Llosa
na súa novela El paraíso en la otra esquina, é dicir, tratando de poñer pois, unha especie de paraíso na Terra, ou polo menos a mellorar as condicións nas que puideran vivir os aborixes. Bueno, sabemos que todas estas relacións de viaxeiros con Australia viviron moitos altos e baixos. Actualmente, a finais do século XX, houbo, como se sabe, centros, había comunidades galegas e centros de estudios galegos incluso en diferentes universidades como Queensland, La Trobe, Sydney, Melbourne, dicir que sí que había un certo interés polo tema galego dentro do mundo australiano. Eu o que me propoño comentar é que, efectivamente, a idea dos galegos permanece viva en certos ambientes no imaginario colectivo australiano, non só probablemente polo recordo dos navegantes, polo topónimo do Estreito de Torres, que, bueno, pues, recorda a este navegante, non? Entre Papúa Nova Guinea, polo traballo de Salvado, florecente todavía na comunidade de Frades Vieitos de Nova Nursia, senón tamén pola importancia de algúns elementos galegos que encontramos na literatura australiana. Como se sabe, boa parte da literatura australiana céntrase na exploración dunha nova realidade por parte de personaxes que proveñen de alén do mar, doutros sitios, particularmente europeos, que chegan a un país que, bueno, teñen que explorar, teñen que facer ali unha nova vida. Isto pasa, por exemplo, con Peter Carey, que ten algunhas novelas sobre exploracións de irlandeses ou de británicos, etc. E pasa tamén, bueno, podemos encontrar en autores máis como Murray Bale ou Sally Morgan, que tamén teñen estas cuestións. Incluso hai algún autor británico, Robert Graves, que tamén ten tratado sobre algunha destas cuestións, e mencionarei brevemente. E tamén tratarei de mencionar alternativamente autores galegos que utilizan o tema australiano nos seus textos, é dicir, que escriben en inglés, publican en Australia, publican en Estados Unidos, pero que tratan sobre a cultura galega porque proveñen da emigración. Ben, entón, un dos primeiros casos que vou comentar, porque é coñecido en Australia, aquí probablemente verán pouco, pero eu transcribino noutra diapositiva que vou a poñer inmediatamente, é o caso de Pedro Fernández de Quirós, porque hai un manuscrito de Diego de Prado Tobar, probablemente escrito entre 1615 e 1616, e aparece aquí, que non terán ocasión de ver, pero eu copiei aquí o título do manuscrito, que é Relación sumaria del descubrimiento que empezó Pero Fernández de Quirós, portugués, en la Mar del Sur, en las partes australes, hasta la isla de Irinei, por él dicha la grande Astrialia del Espíritu Santo, y la acabó el capitán don Diego de Prado, que al presente es monje de nuestro padre San Basilio Magno de Madrid, con asistencia del capitán Luis Báez de Torres, con la nao San Federico en el año 1607 hasta la ciudad de Manila, volvían a 22 de mayo de dicho año a honra y gloria del omnipotente Dios. Amén. And then you have there the translation in English, more or less, of the title of that manuscript. Entonces, sabemos que es importante este manuscrito porque menciona, aunque con diferentes grafías, menciona una de las primeras veces que aparece la Austrialia del Espíritu Santo, o la grande Austrialia del Espíritu Santo, evidentemente para honrar a Casa de Habsburgo, que en España se conocía como Casa de Austria. Entón, por eso hai esa duplicidade de tal. Ben, Quirós imaxinou e proclamou ter chegado ao que el denominou a Gran Terra do Sur. No imaginario dos habitantes das terras coas que el soñou, e Quirós é recordado por artistas australianos contemporáneos.
Eu creo que un dos primeiros casos, e creo que é o que está aquí, un dos primeiros casos é por James Macaulay, que publica un poema épico no ano 64, 1964, publica un poema épico titulado Captain Quirós, un longo poema. Entonces, este texto que homenaxea a este navegante, os soños de héroe, ou máis ben antihéroe, australiano frustrado, porque realmente non foi quen de realizar a terceira viaxe, por tanto, non puido poñer pé na illa continente, o mellor viuna, pero non pensou que era o continente, pensou que era outra illa, etc. Ben, despois, uns anos máis adiante, Peter Sculthorpe, que é un compositor, un coñecido compositor musical en Australia, dá a coñecer unha composición que se titula Visions of Captain Quirós for Guitar and Orchestra, é dicir, que fai unha composición musical. Ben, este compositor recoñece a súa fascinación pola épica vencellada a Quirós, e el di expresamente que chegou a Quirós a través da obra de James Macaulay, do poema épico anterior. Ben, por tanto, a figura de Quirós está no imaginario dos australianos e sigue a medrar porque no ano 92, para celebrar o 50 aniversario da cadea de televisión ABC de Australia, encárgase a produción dunha ópera televisiva titulada Quirós, que é o segundo título que está aí. Entón, Peter Sculthorpe fai a música, Brian Bell é o libretista. Entón fan unha ópera para a televisión, etc. Ben, entón, como representan a Quirós nesta ópera, nesta obra? É representado, por unha parte, como un idealista visionario que vai en busca dun soño, mesmo de maneira terca, á vista dos moitos fracasos, obstáculos e problemas cos que se atopa. Pero, en realidade, hai historiadores, McIntyre, por exemplo, fala de Quirós como o primeiro patriota de Australia e como o primeiro profeta. É dicir, que en realidade el non ve a Australia, senón que profetiza a existencia de Australia. Entón, hai como unha visión idealista por parte de Quirós do continente, ten esa idea, un continente que está por descubrir, e aparece nos textos deste libreto. Fala, por unha parte, da forza, da idea que teñen, pero máis adiante, se xa foron vendo isto, xa non me vou deter en lelo, porque eso creo que o poden ver, e ao mellor non temos moito tempo, non sei como vamos de tempo. Entón, máis adiante, el fala do albisca o fracaso, dase conta das frustracións, das frustradas viaxes, e analiza os efectos perversos que acarrearía a colonización e contrasta coa súa visión idealista dos viaxes que emprenden os europeos cara a Australia. É dicir, claro, eu non teño claro que esta fora a visión de Quirós, pero sí é a visión de Quirós posta nos beizos de Quirós polos australianos contemporáneos que, de alguna maneira, están reconsiderando ou tamén pensan que Quirós podía saber exactamente o que el levaba detrás, é dicir, a carga cultural que sí que levaba detrás. Entón, a mí parece moi interesante que se puderan ver estes textos, porque fala de we should have spread our decadence, our fever and destruction, the old world's dark corruption. É dicir, nesta idea que mencionaba, é dicir, que de alguna maneira Quirós é como emblema do que puido facer e non fixo e tamén das dúbidas, dos problemas que a colonización podería traer. Por tanto, non só se reflexiona sobre as viaxes de Quirós e os seus logros ou fracasos, senón que tamén aparece esta perspectiva poscolonial, de maneira que o punto de vista contemporáneo de revisión da historia de Australia presenta imaxes máis inclusivas, máis integradoras. E tamén é coñecido Sculthorpe
por querer integrar os traballos de pintores australianos contemporáneos, como por exemplo Russell Drysdale, como fonte de inspiración para as súas composicións. E tamén nos incorporou na estética da ópera. E, polo tanto, pois, hai que ter en conta que non só é a súa visión, a visión do poeta no que se inspira, pero tamén visións contemporáneas cunha nova concepción artística, plástica, estética, que poida tal. Ben, a obra de Quirós foi presentada na sala de concertos en Sydney o 27 de outubro de 2007, síguese programando, por exemplo, eu ainda vi programacións en Canberra no ano 2013, é dicir, que se sigue programando, pero o compositor voltou ao tema de Quirós e plantexou outro texto titulado The Great Southland, que era como lle chamaba Quirós, porque de Australia é o nome que utilizan outros relatores, pero non necesariamente Quirós. Aí o que fixo foi convertir a ópera, que necesita realmente un teatro de ópera grande, convertila nun oratorio que permite que se faga en salas de concerto máis pequenas. E incluso este oratorio síguese representando e emitiuse pola ABC Classic FM Radio todavía no ano 2013. É dicir, que de alguna maneira temos, bueno, pois esas composicións, esta idea de que sigue presente na intelectualidade esta concepción da identidade como pobo dos australianos, pero tamén esa concepción un pouco alonxada do eurocentrismo e relacionada en quenes viñeron e que é o que nós fixemos despois de todo. É dicir, como esas negociacións culturais das que falaba Susan Valen, non? Recoñecendo a realidade, asumindo as propias contradicións históricas, as propias complexidades. Ben, despois, a viaxeira galega Isabel Barreto, que mencionamos antes, aparece tamén como personaxe de novelas. Aparece aquí nunha novela bastante reciente, do ano 2005, dun galego que é Pemón Bouzas, que se titula El informe de Manila, no que trata de, precisamente, esta muller que surcou os mares do sur a busca de roteiros, de descubrimentos para as especies, etc. Ben, hai xa uns 50 anos antes, ou hai máis de 50 anos, o crítico literario, poeta e novelista Robert Graves xa publicara The Islands of Unwisdom, e aí está mal porque en 1949 a primeira edición, 1949, the first edition of The Islands of Unwisdom. Okay? É dicir, Robert Graves, como sabemos, publicou obras tan famosas como Claudio, etc. Pero tamén ten unha obra que está aquí con moi mala visión, traducida ao castelán, Las Islas de la Imprudencia, e esa 1984 é a data da traducción ao castelán. The Islands of Unwisdom trata precisamente sobre Quirós como piloto principal da frota, trata sobre Álvaro de Mendaña, e aí eu creo que Robert Graves fala de todas estas personaxes tamén desde o século XX, claro, está falando dos futuros fracasos que iban ter os españois na conquista do Pacífico, que iban a perder o tren do Pacífico, por decirlo así, porque se iban a concentrar en América, e iban a perder ese tren. Entón, bueno, pues podemos recordar a través de esas historias, non? Eu puxen aquí algúns retratos que encontrei destes navegantes, non? De Álvaro de Mendaña, de Isabel Barreto, que aparece aquí, evidentemente houve algún congreso explicando a conquista de América e di que os conquistadores non foron sós,
iban as mulleres, iban tamén, neste manuscrito, iban un grupo de frades franciscanos, que normalmente acompañaban nos buques, etc. E había incluso algunhas criadas que procedían de outros países, bueno, americanos, asiáticos, etc. E despois tamén aquí Quirós hai diferentes edicións que retratan precisamente a historia de los viajes austriales. Esta é unha edición que reproduce o pergamino, o texto que mencionamos antes. Ben, por tanto, estas publicacións importan. Eu xa falei antes de Peter Carey como un autor que fala tamén de viaxeiros europeos que chegan a Australia. Hai varias novelas, unha delas é, por exemplo, The True Story of the Kelly Gang, que é sobre irlandeses, unha familia de irlandeses que se asentan en Australia. Hai unha película moi bonita feita a partir deso. E tamén hai esta novela, Oscar and Lucinda, que para min tiña paralelismos coa idea de Salvado, porque Peter Carey o que fai é plantexar uns viaxeiros que chegan a Sydney no século XIX e que traen unha idea, hasta certo punto unha idea relixiosa, de levar unha catedral ao medio do bush, é dicir, ao medio da nada. Pero, claro, resulta que esa é a idea que trae el, pero ela, a personaxe femenino, quere establecer unha fábrica de cristal. Entón, fábrica de cuentas de cristal, de bolas de cristal, cristal soplado, etc. Bueno, en resumidas contas, fan unha catedral de cristal. E isto, supoño que debe ser a ilustración que representa a cúpula da catedral de cristal. Fan unha catedral de cristal que teñen que levar polo río arriba, hacia o interior de Australia. Entón, eu estaba pensando en Salvado, co piano, tamén polo mundo, e ocorriuseme tamén, hai unha película moi bonita feita, que se teñen ocasión de ver, porque é unha novela moi interesante, moi complexa, e tamén estaba pensando, claro, que estos textos teñen que ver co realismo máxico, teñen que ver con Salman Rushdie, teñen que ver con García Márquez, teñen ese tipo de inspiración, non? Entón, é unha narración histórica cunha perspectiva actual. Estas personaxes en concreto teñen esa conciencia de pecado original que levan, entón é moi interesante ver como dá igual o que viaxen, porque o pecado vai con eles, os problemas van con eles, dá igual o que leven con eles, non? Entón, é moi interesante, a min pareceme que está tamén relacionado con estes textos fílmicos, con outras películas como probablemente recordarán Aguirre, o The Herzog, Aguirre, The Wrath of God, a ira de Deus, é dicir, aquela película do Conquistador Aguirre ou aquela película Fitzcarraldo que tratan de levar un barco en América, isto está posto en América, levan un barco polo medio da selva e van cruzando a selva con aquel barco, é dicir, esa idea dos conquistadores de tratar de facer imposibles, de facer soños na terra, etc. Entón, isto témolo en todos estes conquistadores, en todos estes novelistas que teñen a idea de reflexar estas aventuras, e tamén aparece esta idea de Galicia ou algún eco de Galicia, aparecen noutros novelistas como poden ser en Sally Morgan, My Place, A Terra donde eu son, poderíamos traducir, algo así, e Eucalyptus de Mary Beale. Na primeira novela, en Eucalyptus, aparece o nome Corona, right?